Bueno, ya habiendo visto la ley de senos para resolver triángulos oblicuos, vamos a ver ahora la ley de cosenos y cómo aplica. Recuerden que en cualquier triángulo tenemos seis cantidades, la medida de los tres lados y la medida de los tres ángulos interiores, y recuerden también, bien importante, que la suma de la medida de los tres ángulos interiores siempre tiene que ser 180 grados o pi radianes si están midiendo en radianes. Y también importante recordar que tienen que darle tres cantidades para poder encontrar las otras tres. ¿Qué tres cantidades pueden darle? Pueden darle dos ángulos y un lado, dos ángulos y el lado que esos dos ángulos comparten, o dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos dos ángulos, y vimos que en esos dos casos lo que aplica es la ley de senos. Vimos también que si nos dan dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos dos lados, aplica la ley de senos, y esta en particular se le conoce como el caso ambiguo, porque puede que no se forme ningún triángulo con esas condiciones, o puede que se forme un triángulo, o también puede que se formen dos triángulos. O sea, ahí tenemos tres posibilidades y de ahí el nombre de caso ambiguo. Los otros dos casos son los casos de dos lados, que te den dos lados y el ángulo que esos dos lados forman, o que te den los tres lados. Y en estos dos casos se utiliza lo que se conoce como la ley de cosenos, y es el objetivo de esta sección y de este video. La ley de cosenos, entonces, de nuevo, se utiliza cuando nos dan dos lados y el ángulo que esos dos lados forman, o nos dan los tres lados del triángulo. Si nos dan dos lados y el ángulo que esos dos lados forman, podemos utilizar la ley de cosenos para encontrar el ángulo opuesto a uno de esos dos lados que nos dieron, y entonces podemos utilizar, por ejemplo, la ley de seno para encontrar el otro lado, y recuerden que entonces, ya que tenemos dos ángulos, pues el tercer ángulo va a ser la diferencia de 180 con la suma de esos dos ángulos que ya conocemos. En el caso que nos den los tres lados, podemos utilizar la ley de seno para encontrar uno de los ángulos opuestos a uno de esos tres lados que nos dieron, y una vez tenemos un ángulo y un lado, podemos utilizar nuevamente la ley de coseno o la ley de seno para encontrar ese segundo ángulo o un segundo ángulo, y una vez tenemos dos ángulos, el tercer ángulo lo encontramos con la diferencia de los dos ángulos que ya conocemos y 180 grados o pi radianes. Y en la ley de coseno no hay ambigüedad. En estos dos casos siempre se forma exactamente un triángulo. La ley de cosenos, si por ejemplo, miren esta última que está por acá. Bueno, vamos a recapitular aquí. La ley de cosenos solamente aplica en el caso que nos den los tres lados o dos lados y el ángulo que esos dos lados forman. Si miramos aquí, para la ley de coseno, y miran, por ejemplo, esta fórmula que está aquí última, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Se recordarán o les recordará un poco, digamos, el teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa, y de hecho el teorema de Pitágoras es un caso particular de la ley de cosenos, en el caso en que gamma, el ángulo opuesto al lado C, ¿no?, que sería este que está aquí, el lado C, es 90 grados, entonces tienes que coseno de 90 es 0 y esta parte desaparece. Pero en general, lo que tenemos es que un lado, cualquiera de los lados, por ejemplo, en este caso, A cuadrado tiene que ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, menos dos veces el producto de esos dos lados. En este caso, A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado, menos dos veces B por C, por coseno del ángulo opuesto al lado A, en este caso, alfa. B al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los dos lados restantes menos dos veces el producto de esos dos lados por coseno de beta, y beta es el ángulo opuesto a B. Y la que vimos ahora mismo, C cuadrado, va a ser A cuadrado más B cuadrado menos dos veces el producto de A por B
por coseno de gamma, y miren que gamma es el ángulo opuesto a el lado C. Y ahí tenemos entonces la ley de coseno. Lo que nos dice es que un lado al cuadrado, cualquiera, va a ser igual a la suma de del cuadrado de los otros dos lados menos 2 veces el producto de esos dos otros lados por coseno del ángulo opuesto al lado que estás buscando. Esa es la ley de coseno, ¿sí? Usualmente aplicamos la ley de coseno para encontrar ya sea el segundo ángulo en el caso de que nos den dos lados y el ángulo que esos dos lados forman, o el primer ángulo en el caso que nos den los tres lados. Y luego utilizamos la ley de seno, que es un poco menos complicada. Recuerden, A sobre seno de alfa es B sobre seno de beta, que es igual a C sobre seno de gamma, para encontrar, en el caso de este primer caso que nos dan dos lados y el ángulo que ellos forman, para encontrar entonces el tercer ángulo, acá, para encontrar el segundo ángulo. De aquí, una vez tienes el segundo ángulo, puedes encontrar el tercero con la diferencia de la suma de esos dos y 180, pero el tercer lado lo puedes encontrar tal vez más fácil, menos cómputos que hacer, utilizando la ley de seno una vez ya aplicaste la ley de coseno. Veamos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos dice resuelva para X y tenemos este diagrama por aquí. Fíjense que nos están dando aquí un lado que mide 18 en este triángulo, nos dan este otro lado que mide 17 y nos dicen que el ángulo que forman esos dos lados es de 52 grados. Nos están pidiendo el lado opuesto a ese ángulo de 52 grados. Y como nos están dando dos lados y el ángulo que esos dos lados forman, estamos en el caso lado, ángulo, lado, que es uno de los casos de ley de coseno. Así que la ley de coseno nos dice que x cuadrado va a ser igual a 17 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 2 veces 17 por 18 por coseno de 52 grados. La importante, uno, recordar por tener su calculadora en modo de grados, y dos, obviamente importante el orden de operaciones. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí, por ejemplo, de izquierda a derecha, multiplicación, 17 al cuadrado, 289, 18 al cuadrado, 324. Y entonces multiplicamos aquí, 2 por 17 por 18 nos da 612. Y ese 612 lo multiplicamos por coseno de 52 grados. Y eso se lo vas a restar a la suma de 289 y 324 y nos da aproximadamente 236.21, 51.77 y por ahí sigue. Por lo tanto, a dos lugares decimales, el valor de X en esta construcción que tenemos aquí es de 15.36 unidades. Acá nos dicen, resuelva el triángulo ABC. Y nos dicen que el lado A, ¿verdad?, que es el lado opuesto al vértice A, mide 11.6 unidades. El lado B mide, que es el lado opuesto al ángulo B, mide 15.2. Y el lado C, que es el lado opuesto al ángulo C, mide 7.4. Tenemos tres lados, así que podemos utilizar la ley de coseno para encontrar un ángulo. Y venimos por acá y con cualquiera, en este caso vamos a encontrar entonces el lado A primero, ¿no? el ángulo A. Y por ley de coseno sabemos que A al cuadrado es B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por coseno del ángulo A. Y bueno, multiplicando aquí, 11.6 al cuadrado, 134.56, 7.4 al cuadrado, 54.76, 15.2 al cuadrado, 231.04, y el producto de 2 con 7.4 con 15.2 nos da 224.96. Restándole a 134, el 54.76 y el 231.04, nos queda negativo 151.24, el negativo 224.96 coseno de alfa, y dividiendo por el negativo 224.96 nos queda entonces que esa proporción es aproximadamente 0.6723, digamos por ahí. Y
como coseno del ángulo A es 0.6723, el ángulo A es el coseno inverso de esa cantidad, y si su calculadora está en grados, le debe devolver aproximadamente 47.75 grados. Entonces ya tenemos los tres lados que nos los dieron originalmente y un ángulo. Para encontrar el ángulo B o el ángulo C, cualquiera de los dos, podemos volver a utilizar la ley de coseno, pero ven que hay que hacer bastante cómputo aquí. Así que vamos a tratar de hacerlo con ley de senos para encontrar, digamos aquí, el ángulo B, que es un poco menos de cómputo, ¿sí? Recuerden que seno del ángulo B sobre B tiene que ser igual al seno del ángulo A sobre A. Y despejando para seno del ángulo B, que es el ángulo B el que estamos buscando, nos queda B por seno del ángulo A sobre A. B es 15.2, seno del ángulo A, que acabamos de encontrar que es 47.75, sobre A, que es 11.6. Eso nos da aproximadamente 0.9699. Y por lo tanto B, o el ángulo B, debo decir, es aproximadamente el seno inverso de esa cantidad, 0.9699, y eso nos devuelve la calculadora 75.91 grados. Y ahora el ángulo que falta, pues eso es lo más fácil de conseguir, porque es la diferencia de 180 y la suma de los dos ángulos que acabamos de encontrar, y haciendo esa resta nos queda 56.34 grados. Así que, dados los tres lados de un triángulo, podemos encontrar los tres ángulos que corresponden a cada uno de esos lados, utilizando bien sea únicamente la ley de cosenos dos veces, y después podemos utilizar la diferencia, ¿verdad? Lo que sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo tiene que ser 180, o aplicando la ley de coseno y después la ley de seno, y entonces aplicando la propiedad de que los ángulos internos de cualquier triángulo tienen que medir 180 grados.